Hey, Jacob aquí con un nuevo video de Realidad Fitness. Sí, he cambiado el nombre y es por eso que este video va a ser un poco especial y voy a tocar un tema que he tocado hace mucho tiempo y es el tema de la adulteración de proteína, solo que esta vez vamos a tener un ángulo distinto. Si quieres ver el video y entender la adulteración de proteína, he hecho un video completamente sobre esto en donde puedes aprenderlo de manera bastante didáctica. Voy a dejar un link en la descripción, pero el resumen sería algo como esto. Muchas empresas utilizan ingredientes nitrogenados, agregan ingredientes extra, los cuales tienen nitrógeno. Este nitrógeno es registrado como proteína en la prueba, como registran la proteína en los suplementos. Entonces, al agregar estos ingredientes, simplemente incrementan la cantidad de proteína de manera falsa y están adulterando la cantidad de proteína real. Entonces, tienes que tener en claro que la única manera de que adulteren la cantidad de proteína es que sean agregados estos ingredientes nitrogenados. Ahora, cualquier ingrediente que tenga nitrógeno tiene el potencial para ser registrado como proteína, ya sea urea o ya sea melamina, pero estos ingredientes no son legales, no bajo la normativa y no van a ser utilizados de esta manera. Pero dentro del contexto de una proteína, los ingredientes que pueden ser utilizados y que tienen nitrógeno son ingredientes como por ejemplo los aminoácidos, ingredientes como sobre todo, como por ejemplo la creatina, y otros ingredientes como por ejemplo la taurina. Entonces estos son ingredientes a los cuales tenemos que prestarle atención en la lista de ingredientes. Si están estos ingredientes, tienen el potencial para estar siendo registrados como proteína y estar adulterando el registro de proteínas, ¿no? La cantidad de proteínas que te dice el pote, y eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo evitarlo? Simplemente evita comprar proteínas que tengan ingredientes nitrogenados, así de simple. De esa manera puedes evitar de que sea adulterada la cantidad de proteína, pero sería un poco injusto decir que ese es el caso de todas las proteínas. Hay algunos ingredientes como por ejemplo la glicina, la taurina, que tienen efectos sobre por ejemplo el sabor, la textura, que son empleados muchas veces, o en el caso de la creatina, tal vez si nos quieran dar 3 gramos de creatina sin ser registrados como proteína. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Muy simple, tenemos que ver el perfil de aminoácidos. Si quieres estar seguro de que tu proteína no está siendo adulterada, no hay estafa en tu proteína y tienes esos ingredientes nitrogenados en la lista de ingredientes, lo único que tienes que hacer es ver el perfil de aminoácidos y aplicar las técnicas que te voy a enseñar. Entonces, si tu proteína tiene estos ingredientes agregados aparte y no tiene perfil de aminoácidos, no compres esta proteína. No tiene sentido arriesgarnos a que nos estén adulterando la proteína, no hay ningún beneficio real. Entonces he creado esta tabla. En esta tabla puedes ver algunos ingredientes comunes que se utilizan en las proteínas. Estos ingredientes van a tener un potencial distinto de cuánta proteína pueden adulterar. Esto va a estar determinado por la cantidad de nitrógeno que tenga este ingrediente en particular. Por ejemplo, en el caso de la creatina tiene más nitrógeno por peso que los otros ingredientes y entonces su potencial para registrarse como proteína es mucho mayor. Ahora, si quieres entrar en gran detalle, te recomiendo que vayas al artículo de este video. Ahí entro en mucho más detalle, pero no es necesario complicarnos y vamos a ver cómo evitar, cómo saber si es que hay adulteración en tu proteína, si es que hay estafa o no. Entonces, la primera técnica que voy a enseñarte es el porcentaje de leucina. Ahora, la siguiente técnica necesita un perfil de aminoácidos y eso es un problema porque tener un perfil de aminoácidos no es un requerimiento. Pueden tenerlo o pueden no tenerlo, pero ya sabes que si no lo tienen y tienen ingredientes nitrogenados, no debes de comprarla. Y cuando tiene, podemos aplicar una técnica llamada porcentaje de leucina. Con el porcentaje de leucina básicamente podemos saber si es que ha sido adulterada la cantidad de proteína o no. ¿Esto cómo se aplica? Es muy simple. Primero,
¿cuál es la premisa del porcentaje de leucina? Es que los aminoácidos provenientes del whey están siendo registrados como proteína. Eso significa que todos los aminoácidos son proporcionales a la cantidad de proteína que te está diciendo el pote, si es que toda esa proteína es proveniente del whey. Entonces, si la cantidad de leucina es proporcional a la cantidad de proteína proveniente del whey, podemos utilizarla como indicador. Si hay proteína que está proviniendo por otras fuentes aparte del whey, entonces la cantidad de proteína con respecto a la leucina no va a ser proporcional. Eso sucedería, por ejemplo, en el caso de que haya 5 gramos de proteína provenientes de otras fuentes, como por ejemplo la glicina, la creatina o la glutamina, pero estos ingredientes no aportan leucina en el perfil de aminoácidos, entonces la cantidad de leucina va a ser disminuida. Y es ahí donde aparece el porcentaje de leucina. Cabe resaltar de que el porcentaje de leucina solo nos sirve para fuentes de whey o sus derivados, como por ejemplo hidrolizado de whey o aislado de whey, no proteína de whey en general. Pero si ha sido mezclada con caseína micelar o con proteína de huevo, no va a ser igual porque la cantidad de leucina es por lo general menor en otras fuentes, entonces el porcentaje de leucina no es tan fiable utilizarlo en esos casos. Entonces lo que he hecho es ver cuál es la cantidad mínima de leucina que debería tener una proteína de whey, y en varios estudios he visto que la mínima cantidad que tiene de leucina es el 10%. Entonces esa va a ser nuestra técnica principal, 10% de leucina. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo aplicar el porcentaje de leucina. Es bastante fácil, es bastante práctico y va a ser bastante intuitivo una vez que lo aprendas. Entonces vamos con los ejemplos. En este caso vemos que tiene 24 gramos de proteína, el 10% es 2.4, esperaríamos que haya 2.4 gramos de leucina como mínimo. Tiene 2.5, entonces podemos decir que es muy probable de que no esté adulterada. Y está bien porque no hay ningún ingrediente nitrogenado agregado. En este caso vemos que hay compuestos nitrogenados agregados. También vemos que la cantidad de proteína es 30 gramos, el 10% es 3. Esperaríamos entonces que haya 3 gramos de leucina como mínimo. Vemos que tiene 1.9, es menos del 10%. Podemos decir que es muy probable de que esté adulterada. En este otro ejemplo vemos que hay compuestos nitrogenados agregados y podemos ver las cantidades ya que están debajo de la línea. Son cantidades bastante altas de taurina y creatina. Entonces, para estar seguros, vemos el perfil de aminoácidos. Este perfil es un poco distinto y está en base a 100 gramos del producto. En 100 gramos de producto nos dice que hay 63 gramos de proteína. El 10% de 63 es 6.3. Esperaríamos que haya como mínimo 6.3 de leucina. Tiene 4.9. Podemos decir que es muy probable que haya sido adulterada. Y así, solo tienes que cerciorarte de que la cantidad de leucina represente el 10% de la cantidad de proteína como mínimo. Otra técnica que puedes utilizar es una técnica muy simple que llamo suma total de aminoácidos. ¿Qué haces? Simplemente sumas todos los aminoácidos del perfil de aminoácidos de tu proteína. La suma total te debe de dar la cantidad exacta de proteína. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay esa suma? Esa suma no te da la cantidad de proteína. Simplemente te está diciendo de que la cantidad de proteína no está proviniendo junto con aminoácidos. Entonces hay algunos aminoácidos, algunos compuestos nitrogenados tal vez, que se están registrando como proteína, pero no aportan aminoácidos.
Entonces es ahí donde puedes saber si tu proteína ha sido adulterada o no, y es muy útil cuando se le han agregado varios aminoácidos, en especial si uno de esos también es leucina, porque la cantidad de leucina puede alterarla, ¿no? Pueden agregarle leucina, esta puede ser registrada como proteína y no ser muy fiable el porcentaje de leucina. Ahí es donde solamente sumas los aminoácidos. Si la suma no te da la cantidad de proteína, es muy probable que haya sido adulterada, que haya estafa en tu proteína. La suma de aminoácidos nos dice si es que todos los aminoácidos que están siendo contados como proteína provienen del whey. Veamos un ejemplo. Si sumamos todos los aminoácidos de esta proteína, nos da como resultado 23.596 miligramos. La cantidad que debería de sumar es que equivalen a los 30 gramos de proteína. Entonces es muy probable que haya sido adulterada. En este otro caso, vemos que la suma en efecto es 25 gramos. Y si aplicamos el porcentaje de leucina, vemos que tiene más del 10%. Entonces no está adulterada, ¿cierto? No necesariamente. Y vemos que ha sido agregada leucina como ingrediente, y esto puede inflar la cantidad de leucina real, haciendo inútil el porcentaje de leucina. Pero si prestamos atención, vemos que tiene taurina en el perfil de aminoácidos también. El whey no tiene taurina, significa que está siendo contabilizada como proteína, y también nos sirve para aplicar otra técnica. Bien, entonces ya viste que muchas veces los perfiles de aminoácidos no concuerdan con la cantidad de proteína. Esa es una señal de que ha habido adulteración de proteínas, ¿no? El perfil de aminoácidos no está yendo de la mano con la cantidad de proteína. Bueno, es probable de que esa proteína esté proviniendo de ingredientes que no están representando aminoácidos. Otra forma, y es de manera un poco más intuitiva, es utilizar la relación de aminoácidos. La relación de aminoácidos es solo una técnica la cual tiene como premisa principal de que la relación de los aminoácidos no debe de variar dentro de un perfil de aminoácidos, no dentro del perfil de aminoácidos del whey. Y es básicamente lo mismo que con el caso del porcentaje de leucina, que no esperaríamos de que haya menos de 10% de leucina, pero lo vamos a aplicar a otros aminoácidos. Es como la versión más generalizada, pero no tienes que hacer muchos cálculos en realidad, solo tienes que tener una idea intuitiva de qué cantidades esperar de cada aminoácido en un perfil de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, no esperarías que haya más glicina que leucina, o no esperarías que haya más leucina que glutamina y ese tipo de relaciones de aminoácidos, ¿no? La relación de aminoácidos en todos los wheys va a ser constante, ¿no? Y esa es la premisa que tenemos que tener en mente para aplicar la relación de aminoácidos. Si vemos que estos números están fuera de raya, simplemente hay adulteración de proteína. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo emplear esta técnica. La relación de aminoácidos simplemente se basa en el hecho de que los aminoácidos del whey siempre van a tener una relación constante. En este ejemplo, no esperaríamos que en ningún universo haya 4 gramos de glicina, o de hecho más glicina que leucina. Tampoco que haya cantidades similares de glicina que glutamina, y así. En esta tabla está resumida las cantidades aproximadas esperadas de cada aminoácido en el whey, sobre todo de los aminoácidos objetivos. De esta manera, en este otro ejemplo, tampoco esperaríamos que haya más de 2 gramos de glicina cuando tiene que haber alrededor de 0.5 gramos. Esto puedes emplearlo con cualquier aminoácido, pero por lo general va a tener que ver con estos aminoácidos. Es una de las principales razones por la cual utilizo a la leucina para el porcentaje de leucina, porque es 10% y es de muy fácil aplicación. Y bueno, ya pudiste ver 3 técnicas que he creado
para que puedas emplearlas y ver si es que hay o no adulteración en tu proteína. Lo principal siempre es tratar de evitar proteínas que tengan compuestos nitrogenados agregados, ¿no? De manera extra. Pero si es que los tienen, tal vez no podemos ser injustos y decir que han sido agregados para incrementar la cantidad de proteínas solamente. Pueden ser que hayan utilizado, pueden ser que hayan sido utilizados para darle textura, darle sabor, ¿no? al polvo de proteína. Y para eso necesitamos un perfil de aminoácidos para saber si es que ese ha sido el caso. Entonces, si no tiene perfil de aminoácidos y tiene ingredientes nitrogenados, no compres esa proteína si no quieres que te adulteren la proteína. Pero si es que igual estás considerando comprar esa proteína, quieres comprar esa proteína y tienes esos ingredientes y quieres saber si es que no ha sido adulterada la cantidad de proteína, puedes ver el perfil de aminoácidos y utilizar estas simples técnicas que te van a decir si es que ha sido adulterada o no esta cantidad de proteína. Si están vendiendo proteína real o proteína falsa. Y bueno, eso fue todo el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, házmelo saber, dale me gusta este video y suscríbete. Y nos estamos viendo en el siguiente video.